Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Estoy con mi compañero Daniel Santirso, que es consultor de automatización inteligente en RPA Technologies. Yo soy Chema Fernández, Client Success Manager de RPA Technologies, y hoy os vamos a traer aquí la solución de WePath para simplificar y optimizar el testing de las aplicaciones. Dani, ¿qué tal estás? Todo genial. Un placer, Genial. así compartimos un rato charlando sobre las bondades de T Suite. Eso es. Vamos a empezar y sin más dilación, pues vamos a darle caña. Muchas gracias por la paciencia a lo que habéis esperado. Y bueno, me gustaría empezar con una serie de reflexiones. Y la primera es, bueno, el importante budget que sin darnos cuenta muchas veces dedicamos a las labores de testing en el desarrollo de aplicaciones. Según estudios compilando los estudios de Gartner, Forrester y McKinsey, aproximadamente el 40% de los costos del presupuesto de IT se van a labores de testing. Si fuéramos capaces de reducir en un 50% estos costos, pues podríamos liberar un 20% de nuestro presupuesto IT digamos, a labores de mayor valor, como pudieran ser la innovación o las pruebas de nuevas soluciones. A grandes rasgos, de más macro a más detallado en cuanto a aplicaciones, bueno, pues os traigo una serie de datos que comparte el fabricante WePath, en la cual, pues en Estados Unidos, la producción no agrícola, la productividad no agrícola, creció un 31% en la década que finalizó en el 31 de diciembre del 2009. La siguiente década, la que finalizó en 31 de diciembre del 2019, esa productividad cayó al 13%. Es decir, tenemos más de un 50% de descenso de la productividad. Esto, a grandes rasgos, es necesitamos ser más productivos y por ello necesitamos automatizar más nuestras tareas. Si damos un siguiente paso, Forrester traslada que las nuevas tecnologías crean necesidades, nuevas categorías de trabajadores, ¿no? de la información. Y nos trae un dato que yo creo que es muy relevante, ¿vale? De más de 1.250 millones de horas gastadas diariamente en tareas manuales. Y si ya damos un paso más concreto al desarrollo de aplicaciones, ¿vale? El Wall Street Journal, pues compartía que las empresas cada vez crean más aplicaciones. Y más o menos hay un crecimiento aproximado del 70% de aplicaciones en el ratio de aplicaciones por compañía en los últimos 4 años. Esto es cuanto menos relevante, ¿no? Digamos, toda la cantidad de trabajo que en el desarrollo de aplicaciones estamos aplicando recursos tanto humanos como económicos. Me gustaría, pues, también introducir a WePath, el fabricante que traemos hoy como herramienta que va a simplificar y ayudarnos y dinamizar el testing, ¿no? de las aplicaciones. WePath entró en este mercado en 2022 y ya en ese mismo año fue nombrado por MarketScape de IDC como plataforma líder con otros tantos en plataformas de prueba en la nube, ¿vale? Es líder desde su debut, cosa que es complicada. Normalmente pasas por otros estadillos, pero bueno, eso vamos a ver cuáles son las ventajas, ¿no? Y los problemas que nos encontramos y las ventajas que aporta WePath. La plataforma destaca porque tiene una base sólida de automatización a través del user interface y vía API, ¿vale? Incluso con integraciones con
los principales aplicativos, ¿vale? De mercado. Y, bueno, pues es un producto, Webpack Test Suite es un producto disruptivo que además pues aporta la bondad de poder estar en los tres ecosistemas grandes, ¿no? O sea, podemos hacer pruebas de aplicaciones en entorno web, podemos hacer pruebas de aplicaciones en entorno móvil y pruebas de aplicaciones en el entorno escritorio, ¿no? Cosa que normalmente necesitas incorporar varios fabricantes para hacer pruebas en cada uno de esos entornos. Hoy nos vamos a centrar en la prueba de aplicaciones. También Webpack Test Suite, como Webpack es el líder en software RPA, automatización robótica de procesos, también podemos aplicar Webpack Test Suite a las pruebas de los robots, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en las pruebas de aplicaciones. En otro webinar a partir de septiembre, pues trataremos de aportaros el conocimiento para aplicar Test Suite a las pruebas en RPA. Ya bajando un poco más de nivel, sí que me gustaría compartir con vosotros cuáles son los principales problemas que nos encontramos en el testing de aplicaciones. Aquí traigo, digamos, una imagen parecida a la que utilizamos en el webinar anterior que hicimos de Workato, ¿vale? Todos los problemas que nos encontramos a la hora de hacer el testing de aplicaciones. Y vamos a compartir los principales problemas que nosotros vemos que se enfrentan los equipos de desarrollo de aplicaciones y departamentos IT. Uno de los principales problemas es la diversidad de aplicaciones y entornos, como hemos comentado antes, ¿vale? Esto provoca que haya una fragmentación de herramientas de testing. Necesito diferentes herramientas para testar en diferentes plataformas, web, escritorio, móvil, SAP, etcétera. Lo que aumenta la complejidad, la dificultad, incluso la gestión de un presupuesto, ¿no? Porque tengo que comprar diferentes aplicaciones. Y luego la inconsistencia de las pruebas. La utilización de múltiples herramientas pues lleva a que tengamos los datos de determinadas pruebas en un aplicativo, en una herramienta, y eso nos hace focalizarnos en diferentes herramientas, perdiendo el tiempo y no teniendo un reporte conjunto. En este problema sí que ahora me gustaría, Dani, que nos pudieras compartir en la diversidad de aplicaciones y entornos que nos puede aportar Webpack Suite. Bueno, al final es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Con UiPath Test Suite lo que podemos hacer es automatizar tanto pruebas de web, escritorio, móvil, entornos SAP, etcétera, ¿no? Entonces, como bien dices antes, necesitamos solamente un entorno para automatizar estas tres. ¿Qué significa? Que lo que vamos a poder hacer es crear flujos que impliquen cada uno de estos entornos dentro de un mismo caso test de pruebas, es un set de pruebas para que nuestros resultados sean lo más uniforme posible y aporten mayor valor de manera inmediata al negocio. Genial, efectivamente. Vamos a dar otro salto a otro problema, que es el manejo de los datos de prueba. Esto es un auténtico dolor de cabeza porque los datos de prueba son insuficientes y muchas veces irreales. Datos de prueba que no tienen que ver con los que realmente nos vamos a encontrar luego, ¿no? Obtener esos datos de prueba que representen escenarios reales es un auténtico desafío y los datos muchas veces son insuficientes o parciales, ¿no? Aparte, topamos en este manejo de datos de prueba con la seguridad y la privacidad de los datos. Asegurar que esos datos cumplan con las normativas de privacidad y seguridad es crucial, ¿no? No que vayan en un fichero que va de allí, de aquí, de allá para acá, y especialmente en sectores regulados, pues esto tiene mucho que ver. Ahí, Dani, ¿qué nos ofrece Webpack Test Suite? Pues para poder obtener estos datos de prueba tenemos dos grandes opciones. Al final, la primera opción es la que venimos usando siempre, es la generación de datos por parte de los usuarios finales o SMS. Y lo que hacemos es que los podemos almacenar o en ficheros, en bases de datos o incluso en colas aplicando políticas de
de enmascarado de los datos para que estos no sean visibles y que queden guardados en un lugar seguro. O la otra opción que nos ofrece es la generación automática de datos, que en función dependiendo del tipo de software que queramos probar, pues nos valdrá o no. Es un tema relevante porque sabemos que todos os encontráis con este dolor de cabeza. Creo que aporta soluciones. El otro punto es la gestión y orquestación de las pruebas. Al final, la orquestación de las pruebas llega a ser ineficiente. Hay falta de orquestación para la ejecución, que muchas veces es desordenada y que afecta al rendimiento de esas pruebas y a la cobertura de las mismas. Aparte, la coordinación de equipos. Estamos hablando de diferentes equipos, diferentes aplicativos, diferentes entornos. Cuando estamos hablando de grandes equipos, esta coordinación pues suele ser un quebradero de cabeza. Aquí, Dani, ¿qué nos puede aportar UiPath Test Suite? Bueno, pues la gran ventaja que tenemos hablaremos un poco en profundidad después, es la integración que tenemos con sistemas de CI/CD para lanzamiento de pruebas automáticos. Pero ya no solo eso, sino también tenemos la posibilidad de integrar pruebas que pueden ser automatizadas a través de UiPath Studio Pro, por ejemplo. Imagino que todos los que nos estáis viendo hoy estáis familiarizados con esta tecnología, o si no, a través de pruebas manuales, que luego en la demo veremos cómo son. Perfecto. Otro de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de hacer el testing de aplicaciones, pues es la integración continua, ¿no? Y la entrega continua, ¿no? El CI/CD. Esta integración con estas herramientas CI/CD, ¿no? Incluso herramientas Application Lifecycle Management, ALM, pues puede ser complejo. Y muchas veces esto lleva a poder tener que duplicar datos o duplicar trabajo para incorporar los resultados del testing en múltiples herramientas. Y luego viene el problema de la velocidad versus la calidad. Mantener un equilibrio entre las entregas continuas y la calidad del software es un desafío constante. Dani, ¿cómo nos ayuda UiPath? Claro, entonces en cuanto a lo que comentamos antes, ¿no? En cuanto a integración con este tipo de sistemas, que puede ser Jenkins, Azure DevOps, GitHub, pues lo que se os vayan ocurriendo, los que tengáis cada uno en vuestras organizaciones, y lo que conseguimos es que cada vez que subimos una nueva versión, tanto a un entorno de pruebas, por ejemplo, podemos lanzar una serie de test sets para comprobar que esta solución funcione. Y esto, déjame un momento abstraerme un poco de solamente la parte de aplicaciones, Chema, pero esto nos vale tanto para la parte de automatización de pruebas dentro de UiPath, dentro de las apps, como dentro de la parte de automatizaciones. Que si queréis en un futuro podemos hacer un webinar sobre esto. Efectivamente. Otro problema es la cobertura, como hemos comentado anteriormente, la cobertura de esas pruebas, ¿no? La cobertura incompleta, es decir, lo probado y lo no probado, ¿no? Asegurar que las pruebas incorporan todas las funcionalidades y escenarios escenarios posibles es complicado y es difícil. Incluso es un auténtico reto que muchas veces no se consigue, ¿no? Esto provoca que liberemos software que en algún caso haya errores porque no los hemos detectado en la fase de pruebas. Y otro es la priorización de esos casos de prueba, ¿no? Decidir qué casos de prueba automatizar y cuáles ejecutar manualmente, pues puede ser una tarea también complicada, incluso sofisticada, ¿no? Fundamentalmente porque no tenemos grandes recursos o recursos ilimitados. Aquí, Dani, ¿cómo nos ayuda UiPath? Es importante entender el concepto de las pruebas automatizadas, ¿no? Porque sí es verdad que hay que hacer una evaluación de esfuerzo-beneficio que nos aporta cada una de las pruebas y, sobre todo, cómo de repetitivas son estas pruebas con el tiempo. Entonces, con una buena estrategia de selección de estos casos, podemos incrementar los casos probados cada vez que salimos a producción a través de integración continua, por ejemplo, en un porcentaje muy, muy alto. Y luego pues poder dedicar de verdad el tiempo a aquellos cambios que de verdad nos pueden generar efectos adversos dentro de, pues por una subida de un componente que no esté en correcto estado. Efectivamente.
Otro de los problemas es el reporte y el análisis de los resultados. En esta imagen hemos traído papeles, pero espero que no utilicemos el soporte papel, pero hay mucha información, ¿vale? De todos esos resultados. ¿Cuál es el problema? Interpretar esos resultados, analizarlos y obteniendo de esas diferentes herramientas o plataformas pues, que hemos hablado, ¿no? Pues sin lugar a dudas, tener una visión incompleta de las pruebas hechas puede ser algo efectivo porque no tenemos la posibilidad de verlo en su conjunto. Y luego es la generación de informes, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, ¿cómo han ido las pruebas? La respuesta, bien, 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 ha ido bien, ¿no? Pues el crear informes unificados y comprensibles para todas aquellas personas interesadas en esas pruebas que pueden tener diferentes conocimientos, pues puede ser un auténtico desafío. Dani, aquí, ¿cómo nos ayuda WIPAZ? Esto al final lo que hace es recalca un poco lo que comentábamos hace un par de diapositivas, ¿no? Que UiPath Suite nos sirve para unificar todas estas pruebas de diferentes entornos y tener una imagen global. Entonces, nosotros creamos, pues ahora en breves diapositivas vamos a mostrar un ejemplo de un proyecto donde tenemos pues este dashboard, ¿no? Sabéis, todos los que hayáis trabajado también con UiPath conocéis de sus famosos dashboards de OKs y Chaos con sus niveles, con sus imágenes y datos macro que siempre nos aportan muchísimo valor. Y lo bueno de tener todas estas aplicaciones unidas y toda esta posibilidad de tener distintos tipos de aplicativos probados dentro de un mismo proyecto nos da una imagen mucho más entera y mucho más real de cuál es el estado de nuestras pruebas. Además, podemos tenerlos en tiempo real, ¿no? Claro, en el momento que queramos ver cómo van. Eso es, nos actualiza los resultados. Genial, vamos desenlazando esos problemas como WIPAZ lo soluciona. Y sí que me gustaría pues traer otros dos últimos problemas, ¿no? Que son las pruebas de rendimiento y escalabilidad, simular cargas reales, ¿no? Y escenarios de alta demanda, pues puede tener una complejidad, ¿no? Y requiere muchas veces de herramientas muy especializadas y entornos configurados adecuadamente, que no son los de producción, ¿vale? Y luego esa monitorización en tiempo real de esas pruebas de rendimiento y para prever una posible escalabilidad de la herramienta, pues es crucial para identificar y resolver problemas de forma efectiva antes de ponerlo en producción. Aquí, Dani, ¿qué nos ayuda WIPAZ? Volvemos a lo mismo, damos vueltas a la rueda, ¿no? Si teniendo un software que nos permite automatizar cosas, sabemos que un robot no se va a cansar. No necesitamos realizar todo ese tipo de pruebas de presión o pruebas de carga manualmente y tener un ejército de personas. Al final, con tener nuestros robots configurados de la manera adecuada, podemos simular este escenario de alta carga. Perfecto. Y vamos a pasar al último tema, que yo creo que es un tema candente y cada vez más candente, que es las pruebas de seguridad. Identificar vulnerabilidades, detectar y corregirlas, ¿vale? Esas vulnerabilidades de seguridad antes del lanzamiento es vital, ¿no? Para todos los proyectos de desarrollo de aplicaciones. Y luego las pruebas de penetración requieren habilidades muy especializadas, que al final se subcontratan a empresas muy especializadas también y que puede llevar un aumento de costos y de tiempos de desarrollo. Aquí, Dani, por último, ¿qué nos ayuda WIPAZ en este sentido? Pues siempre que tengamos las pruebas bien montadas y bien codificadas, vamos a ser capaces de tener un resultado, ¿no? Pero al final podemos pues crear estas pruebas para intentar forzar estos errores o vulnerabilidades y siempre podemos obtener el resultado y mostrarlo en la página de resultados del proyecto de testing. Genial. Pues ya vamos a, como breve resumen, es también traer datos cuantitativos, ¿no? De qué resultados podemos esperar de la automatización y orquestación del testing de las aplicaciones, del desarrollo de aplicaciones con WIPAZ, ¿vale? Y muy brevemente, conseguiremos hasta un 75% de rapidez, mayor rapidez en la automatización de esas pruebas.
hasta un 50% menos de mantenimiento en las labores de testing. Hay que tener en cuenta que todo lo que se crea, ¿no?, en ese testing se puede llevar a cabo de forma periódica. Y básicamente creo que ya es hora y estaréis deseando que os contemos y que os enseñemos UiPath Test Suite, que para eso estáis aquí. Aquí, Dani, ya te dejo a ti que nos cuentes qué componentes Claro. se incluyen y se manejan en UiPath Test Suite. Claro. Pues, a ver, ¿qué componentes son necesarios para tener la suite completa, ¿no?, de Test Suite? Pues tenemos 4 que son principales. Hay 2 que sonarán de los que ya tenéis entornos de UiPath montados en producción o en pruebas, os sonarán que no, que son UiPath Studio y UiPath Orchestrator. UiPath Studio, ¿qué es? Pues la herramienta que nos ayuda a desarrollar estos test automáticos, igual que nos ayudaría a desarrollar robots RPA. Y el orquestador, al final, es la plataforma que se encarga de orquestar los lanzamientos, de conectarse con las máquinas para poder lanzar los testing. Entonces, si os recordáis, en el orquestador, para poder lanzar ejecuciones, teníamos los UiPath Robots, los normales. Pues para este caso, para los de test, tenemos los Test Robots, que son robots muy similares, lo que pasa es que tienen un precio distinto, un precio al final mucho más bajo porque no tenemos la capacidad de lanzar ejecuciones bajo demanda de manera planeada con el tiempo, pero sí podemos hacerlo a través de integración con otros sistemas. Y luego tenemos Test Manager, que es la herramienta que nos ayuda a visualizar estos contenidos, a crear los requisitos, a crear los casos, a crear los sets, a crear defectos en nuestras plataformas de ALM cuando encontremos algo que no nos guste, ¿no? Entonces, pues así como las cuatro herramientas principales y las 4 que vamos a usar en nuestro día a día cuando tengamos esta herramienta en producción. Perfecto. Entonces, ahora si nos fijamos, esta es la forma en la que UiPath Test Manager, o sea, se comunica con todo, ¿no? Como toda esta infraestructura se comunica entre sí. Pues primero tenemos el propio Test Manager, la aplicación que hemos comentado antes, que nos vale para crear esos defectos, crear esos requisitos y conectarse, que se puede conectar o a través de UiPath Connector o a través de integración directa con otro software de ALM. Pues SAP Solution Manager, Azure DevOps, ServiceNow, Microfocus, pues al final hay un montón de ellos. En un par de diapositivas comentaremos cuáles son y qué tipo de integración entre ellas, pero se conectan. Luego tendríamos el UiPath Studio que se conecta directamente con el Test Manager para la generación y creación de los casos, así como el orquestador también, porque la integración tiene que ser pues un poco con todos los elementos. Y luego, por último, tendríamos los UiPath Robots, que son los que lanzan las aplicaciones. Y aquí pues os ponemos unas imágenes de softwares que podemos testar. Estos son algunos ejemplos, por supuesto. No solamente podemos hacer pruebas sobre SAP, Salesforce, Oracle, ServiceNow, Workday, etcétera, sino al final sobre cualquier aplicación sobre la que normalmente, de manera automatizada, sobre la que normalmente podríamos hacer un RPA clásico, sobre aplicaciones móviles usando la herramienta de UiPath Mobile Testing o a través de APIs. Efectivamente. Creo que es la solución más completa de testing. En muchas empresas estaréis trabajando con diferentes aplicaciones de testing para diferentes entornos. De esta manera se pueden unificar. Pues ya ha llegado el gran momento que seguramente todos estáis esperando, que es el de una demostración en vivo que nos va a hacer mi compañero Dani. Dejo de presentar y te dejo completamente a ti los mandos, Dani. Estupendo. A ver, confirmarme cuando se vea la pantalla. Entiendo que se ve. Vale. Bueno, ya solo he presentaros cómo se ve esto, ¿no? Llevamos un rato, casi media hora hablando de... A ver, ¿verdad que veo el mensaje? Vale. Gracias, Rodrigo. Vemos que sí que... O sea, llevamos mucho tiempo hablando sobre esto, entonces vamos a ver cómo se ve que... Vamos a ponerle forma, ¿no?, a todas estas cosas que estamos hablando. Pues esto es Test Manager, ¿vale? Es la aplicación esta desde donde nosotros podemos crear nuestros casos de test, nuestros requisitos, toda esta información en la que al final se conecta con nuestro software de ALM. Que lo que nos interesa es que UiPath Test Suite pues tiene como 2 opciones de uso, ¿no? Podemos usarlo como herramienta única de testing o podemos integrarlo con las herramientas que nosotros ya tenemos, que al final suele ser una solución
que nos aportan muchísimo valor, sobre todo a la hora de automatizarlas. Entonces, los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Son saber qué pruebas van a cumplir, qué requisitos queremos probar, ¿no? Que, pues, por ejemplo, hemos creado un test de prueba hoy que es que son un test de prueba con UiBank, una prueba de que unos tax rates se cumplan. Ahora veremos una ejecución. Luego tenemos los test cases, que son los casos que van a cumplir los requisitos anteriores, ¿vale? Al final, tenemos que tener en cuenta que esto es un diagrama que va pues, de pequeño a grande y podemos explicarlo al revés también. Y luego tenemos los test sets, que al final son un conjunto de casos. Los test cases al final tienen que ser como unidades muy pequeñas de prueba para nosotros luego poder unirlas en el futuro en un test set y poder hacer una prueba grande, un caso de prueba grande. Ejemplos de test case que podríamos tener. Podríamos tener, por ejemplo, un login, navegar a obtener los loan rate que vamos a conseguir ahora y luego comprobar que se haga el logout correctamente. Serían 3 test cases distintos que formarían todo dentro parte de un mismo test set, que es un flujo completo. Y luego mostraríamos los test results, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a lanzar una pequeña ejecución de este test set, que es el de UiBank, ¿vale? Y lo vamos a lanzar primero de manera automática y luego lo vamos a lanzar de manera manual para que podamos ver. Entonces, bueno, vamos a hacerlo al revés mejor. Vamos a hacerlo primero de manera manual. Si lo ejecutamos de manera manual, lo que nos va a decir es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo hemos preparado y nos dice, hemos empezado con el caso de prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Navegar a UiPath Bank Loans. ¿Vale? Pues nos abrimos nuestro navegador, aquí a la derecha, y abrimos nuestro UiPath Bank en la URL de Loans. Importante que nos lo ha pegado en el cortapapeles el texto, entonces no tenemos nosotros que incluir los datos de prueba de manera manual. Navegamos, nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Navegar a UiPath Bank Loans. Y luego, ¿qué tiene que aparecer? Que aparezca la página. ¿Ha ocurrido? Sí, lo marcamos como OK. Seguimos al siguiente. Nos dice, hacer clic en Already Have a Loan. Pues hacemos clic. ¿Y qué tiene que suceder? Que naveguemos a préstamos. Al final, la lógica es esta un poco, porque, como decíamos antes, no solo nos vale para hacer pruebas automáticas, sino también para preparar estas pruebas manuales que a veces también son necesarias, porque no siempre podemos con un robot simular el comportamiento que nos es necesario. Lo marcamos como OK. Y ahora nos dice, tenemos que escribir el código del préstamo y hacer clic en Retrieve Details. Vale, pues como hemos comentado antes, se ha copiado en el portapapeles el texto que queremos poner. Entonces, hacemos Control-V directamente en el campo, hacemos clic en Loan, le decimos que ha navegado bien y nos dice, oye, comprobar que el rate es un 7%. Pues el requisito que le habíamos puesto en este caso. Loan rate es un 7%, le marcamos como correcto y le damos al Done. Una vez lo hemos hecho, nos vamos a venir aquí a nuestros test cases, a nuestros resultados. Y en los resultados vamos a ver cómo esta ejecución manual ha tenido un resultado positivo. Ahora, me decís, vale, pero es que lo chulo de esto, donde está la potencia, es en lanzarlo de manera automática, que tendréis toda la razón del mundo. Entonces, pues lo vamos a hacer de la misma forma. Hemos preparado una cola de ejecución, que la vemos aquí. Al final es como una cola de orquestador normal, pero enfocada a los test cases. A grandes rasgos, las diferencias son que en el caso de las colas de orquestador para automatizaciones, estos ítems, una vez se consumen, una vez se cogen, pasan a estado in progress, nosotros no deberíamos volver a cogerlos porque son casos que ya se están usando. En el caso de los test set, nosotros podemos consumirlos o marcarlos como desconsumidos. Es un proceso realmente pues, mucho más sencillo y mucho más enfocado a poder hacer pruebas repetitivas. Entonces, hemos preparado aquí una serie de IDs y una serie de rates que tiene que comprobar. Entonces, lo vamos a lanzar y a ver cuál es el resultado que nos devuelve. Entonces, ejecutamos de manera automática. Se ha lanzado. Ahora vemos que aquí abajo a la derecha se nos abre el icono de UiPath. Pues todos los que hayáis lanzado UiPath de manera atendida lo reconoceréis. Es el UiPath Executor. Está configurando el proyecto. Y ahora comenzará a ejecutar. Carga, comprueba y nos da el primer resultado. Iremos al segundo. Y ahora pues el tercer caso. Para no hacer muy repetitiva y muy larga esta demo, hemos puesto solamente 3. Que al final sabemos que es donde está
el límite de la multitud. Muy bien, pues ya han terminado nuestros casos. Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Vemos aquí la ejecución de manera automática. Está cargándose todavía. No, sabéis que siempre hay un poquito de delay a la hora de ver los resultados. Y tenemos aquí que los dos primeros han ido OK y el tercero ha ido KO. El tercero ha ido KO pues porque está puesto adrede que no sea el mismo porcentaje de fallo. Entonces, si nosotros quisiéramos ver los resultados de una forma más visual, veríamos aquí, por ejemplo, en junio hemos hecho un total de 7 pruebas, de las cuales 2 han sido incorrectas y 5 han sido correctas. Y si quisiéramos entrar al detalle, podríamos bajar aquí a ver cada una de las ejecuciones y entre estas ejecuciones podemos entrar y consultar los detalles. Imaginaros que queremos que esto no nos ha gustado lo que ha visto. O sea, este caso, pues está mal y queremos ver qué es lo que podemos hacer. Pues podemos abrir aquí, ir al test case que nosotros hemos probado y abrir un defecto para que en nuestra plataforma de LM se levante el caso y que el equipo de desarrollo lo tenga en cuenta y lo corrija. No sé si tenéis alguna duda que queráis preguntar por el chat. Si no, seguimos. Vale. No sé si puedes compartir, Chema, por favor. Espera, hay una duda. Oscar. ¿Habéis explicado cómo se dan de alta las pruebas? No, pero os lo muestro. Vale, para crear un caso tenemos 2 opciones de hacerlo, ¿vale? Lo podemos hacer directamente desde el estudio, es decir, nosotros venimos aquí a nuestro estudio, no sé si estaréis familiarizados con él, creamos un nuevo test case, lo marcamos como publicable y lo subimos y lo asignamos directamente al proyecto de testing que nosotros queramos. Y la segunda opción sería venir aquí al test case y crearlo de manera manual. Vamos a llamarlo prueba demo. Versión 1 y vamos a poner esto es una prueba y lo vamos a crear. Una vez la hemos creado, entramos y nosotros aquí pues podemos o linkarle una automatización que nosotros hayamos desarrollado o describir de manera manual cuáles son estos pasos que tenemos que hacer. Si recordáis, antes, pues nada más empezar la demo, hemos hecho una prueba de manual. Pues esto sería simplemente añadir steps uno por uno. También podemos hacer este grabado manual, podemos hacerlo no solo manualmente, sino podemos usar otra herramienta de UiPath que es Task Capture. Imagino que muchos os será familiar, que lo que hace es que graba y va haciendo capturas de pantalla de los pasos que nosotros vamos siguiendo de manera automática para no tener que replicarlo de manera manual. No sé si con esto solucionamos tu duda, Óscar. Sí. Hay otra pregunta. ¿Los defectos se dan de alta manualmente o se automatiza? Se puede hacer ambas cosas. Se pueden dar de alta manualmente o se puede automatizar la creación. También depende del tipo de conexión que tengamos con nuestro ALM. Perfecto. Óscar dice que totalmente entendido. Muchas gracias por la interacción, ¿vale? Y con las preguntas que habéis tenido. Si alguno tiene alguna pregunta adicional, encantados de resolverla. Al final dejaremos un espacio a ellas. Pues si quieres, sigo compartiendo. Vale, vamos a ver si soy capaz, que antes me he caído. Espero no caerme más. Pero no se ha notado, ha quedado todo perfecto. Porque justo estabas tú empezando la demo. Bueno, espero que os haya gustado esta demo. Indudablemente tendréis muchas dudas, muchas consultas, pues las podemos ver en sesiones paralelas, ¿vale? Nos gustaría traer también y compartir con vosotros, digamos, las capacidades y las herramientas ALM que están integradas con UiPath Test Manager Connect, que es
hay hasta 43 conectores para las principales herramientas. Aquí, bueno, como podéis ver en este detalle que os podemos facilitar o que podéis hacer pantallazo en este mismo momento, pero os podemos facilitar este cuadro. Bueno, pues tenéis qué sincronización hay de requisitos, de defectos, de casos de prueba, de conjunto de pruebas y de los resultados de las pruebas, tanto si es bidireccional como si es la sincronización es saliente. Es decir, desde Test Manager a la herramienta, no me habéis avisado que tenía, hasta la herramienta de ALM, ¿vale? Incluso hay casos donde esa sincronización no es compatible, pero hay una conexión. De hecho, veréis que ServiceNow no aplica, pero porque ServiceNow se integra directamente con WePath, ¿vale? Entonces ahí no hay problema. Como sí, yo creo que para explicaros cómo es esta sincronización, ¿no? Os hemos traído el caso de Microfocus, ¿vale? No sé si, bueno, ¿quieres comentarlo, Dani, o simplemente puedes crear los requerimientos tanto en Microfocus ALM como en WePath Test Manager? Claro, al final esto ¿qué nos permite? Lo suyo no es estar creando las cosas en dos sitios a la vez, ¿no? Es seguir usando, que el personal de testing siga utilizando sus herramientas de siempre, su Microfocus ALM, siga creando sus requisitos y las integraciones que Microfocus puede tener, pues en este caso es Microfocus, pero podría ser otro, con otro tipo de software, otro tipo de plataformas y aprovechar un poco de esa cohesión que tiene entre ellos. Entonces, justo Microfocus es un muy buen ejemplo porque la conexión que tiene directamente, no sé si podemos ver a la anterior, Chema. Sí. La conexión que tiene con UiPath es prácticamente total. Los requisitos van de Microfocus a UiPath Test Suite como al revés. Los defectos es importante que siempre van a ir solamente desde Test Suite a Microfocus. Al final no tiene sentido que se creen defectos en Microfocus y vengan a Test Suite, porque desde ahí nunca los vamos a manejar. Igual que los resultados de pruebas. Nosotros, los resultados de pruebas de Microfocus no interesan en UiPath Test Suite, porque lo que nos interesa es ejecutar las pruebas de Test Suite y volcar los resultados a nuestro ALM. Y los test sets y los casos de prueba, pues obviamente pues, pueden ir de manera bidireccional. Perfecto. También nos gustaría, entiendo que ahora tendréis un aluvión, ¿no?, de consultas o de dudas o ansiedad por querer probar esta herramienta. Nos podemos en disposición, pero es cierto que nos gustaría compartir con vosotros que normalmente esta herramienta de low code como es WePath está dirigida el WePath Test Suite a desarrolladores, con lo que su adopción por parte del equipo de desarrollo y de testing y validaciones pues es bastante fácil, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que desde RPA Technologies también hemos preparado, porque ya hemos implantado en varios clientes esta solución y hemos visto y nos hemos dado cuenta de que la capacitación de este equipo de desarrollo, que además tiene conocimientos de desarrollo, de testing y equipos de testing, validaciones o como en cada caso los llaméis, pues en 3 días somos capaces, en 3 días de forma intensiva, aunque se puede repartir de otra manera según disponibilidad, pero en 3 días de forma intensiva sois capaces, o sea, somos capaces de capacitaros y de que podéis utilizar esta herramienta. Ahí, Dani, ¿nos puedes dar un baño de cómo es esta formación intensiva? Claro, al final podemos impartir esta formación a dos grupos de desarrolladores, ¿no? Personas que han tenido trato previo con UiPath, que gente que sabe ya cómo funciona el estudio, que sabe cómo funciona el orquestador y cómo son las conexiones, cómo son las variables, cómo funcionan estas lógicas básicas de desarrollo, como pueden ser los if, que son las variables, que es el for each. Al final sería una formación de unos, por lo que decíamos antes, pues entre 2 y 3 días, que es solamente basada en lo que es Test Manager, en lo que son los test robots, la integración y cómo integrarlo con los sistemas de LM. Y luego tenemos una que es un poco más extensa, que incluye también pues una especie de foundation de UiPath, que al final nos da esos toques, esas pinceladas sobre el desarrollo para ayudar a los propios ingenieros de testing a desarrollar sus propias pruebas y que al final no dependan de un equipo externo para desarrollarlos. La formación puede ser presencial o online.
Es realmente, o sea, es cierto que formando a gente joven en temas de WePath, pues ves que tiene un periodo de capacitación, incluso a la hora de asumir proyectos, pues va creciendo esa experiencia y esa capacidad. Pero es cierto que nos damos cuenta de que con estos 3 días a equipos de desarrolladores y de testing es realmente fácil, lo asumen esas capacidades de forma brillantemente rápida y se ponen manos a la obra. También hay que decir que tratamos de acompañar al cliente en la adopción de la tecnología, de conectar con las diferentes aplicaciones, de resolver algunas dudas, etcétera, ¿no? Entonces ahí os acompañamos tanto en la capacitación como en su despliegue y si es necesario también pues, ayudaros en otro sentido, pues estamos a vuestra disposición. Por último, simplemente presentaros quiénes somos. Somos RPA Technologies, que formamos parte del grupo Weber. Y básicamente en RPA Technologies pues tenemos oficinas en Madrid y en Dubái, en Emiratos Árabes. Y bueno, con un equipo altamente cualificado de más de 50 profesionales expertos en automatización e inteligencia artificial, pues somos una empresa muy especializada en estos sistemas y somos Gold Partner de WePath, cosa que es realmente importante. Además, pues ya tenemos experiencia en la implantación de este sistema de WePath Test Suite en grandes corporaciones. Y os animamos a que si estáis interesados, pues nos hagáis las preguntas ahora mismo o aprovechemos otro hueco para consultas más personales. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Guillermo nos pregunta si es presencial. La formación la podemos hacer, entiendo que es a la formación. Como ha dicho Dani, creo, puede ser presencial o puede ser remota. Bueno, creemos que crear un ambiente de 3 días con el equipo in situ, etcétera, pues es importante. Si es intensivo, perfecto. Si a lo mejor se tiene que diluir por disponibilidades de equipo, etcétera, pues a lo mejor es mejor online, pero eso nos adaptamos, creo, a todas por lo menos a las necesidades que nos han expuesto los clientes, nos adaptamos perfectamente. Primero agradecer a mi compañero Dani la demostración. Además, hay que agradecer siempre cuando las demostraciones son en vivo, que estás agarrándote a la mesa a ver si sale todo bien, con lo que, como los toreros, ha demostrado pericia. Y volveros a insistir, que estamos encantados de tener conversaciones con vosotros. Podéis escribirnos, contactarnos. Lo más fácil, marketing@rpatechnologies.es, o si no, pues nos pilláis en LinkedIn, en cualquier red social. Estaremos encantados de responder, de ayudaros y de meteros en este mundo de la automatización del testing de aplicaciones. Os deseamos un feliz jueves y que tengáis un gran día.